de lo que se lleva en esta jornada de elecciones, y la quería llevar a otro tema en el marco del caso Monsalve. Se están preparando ya ante el posible llamado a declarar del presidente Boric y de la ministra Toá. ¿Y qué le parece también que el Partido Republicano acuse que podrían tener una eventual responsabilidad penal? Mire, obviamente estamos en una jornada electoral y el día lunes vamos a poder responder más en detalle sus preguntas, pero quiero insistir que desde el día 1 todo funcionario y funcionario del gobierno está siendo el más interesado en colaborar con la justicia, sea para cualquier requerimiento que se necesite. Y eso es desde el presidente de la República hasta el funcionario de menor rango que es del Estado, porque ese es el llamado y el deber que tenemos además como funcionarios públicos y no solamente como autoridades. Ministra, muy buenos días. A propósito también de este caso, quería consultarle. Bueno, se conocen estos nuevos antecedentes de una segunda agresión que habría ocurrido el lunes en la mañana en el Hotel Panamericano, horario en que además el entonces subsecretario, que estaba de Ministro del Interior subrogante, tenía que haber asistido a una actividad. Básicamente sobre esto, ¿cómo toman esta nueva información que surge, más allá de la pregunta anterior que le hacía la colega? Miren, esto entiendo y respeto su pregunta, pero nos corresponde ser muy cuidadosas y respetuosas de el testimonio de una víctima, dado que es una información que además ha sido filtrada a través de la prensa, de un caso que tiene resguardo y reserva, solicitud de la propia abogada defensora e incluso del fiscal que está investigando el caso para el éxito de la investigación y además para la total garantía y protección de una persona que es víctima y que no puede ser revictimizada. Y por lo tanto no nos corresponde a nosotros hacer comentarios sobre testimonio de las víctimas, menos si estos han llegado a la luz pública a través de filtración y no bajo el consentimiento de ella misma. Ministra, pero más allá del comentario no en torno a este tema, ¿el gobierno tenía antecedentes de esto antes de que saliera a la luz la información? Es que, chicos, miren, me han preguntado y probablemente nos preguntarán sobre nuevas cosas que aparezcan a través de la prensa. Todo lo que nosotros sabemos es lo que ya les transparentamos y dijimos en varias oportunidades. El resto es parte del proceso de investigación. Y cuando ya está en manos del Ministerio Público, lo que corresponde a nosotros es respetar lo que establece ese ente, ¿no?, que es autónomo. Sobre la reserva, sobre no incidir, no estar permitiendo ninguna declaración que pueda alterar el curso de los hechos en una investigación que esperamos sea no solamente rigurosa, sino que también muy rápida y además que dé plenas y máximas garantías de protección a quien es la persona denunciante, porque en este caso es la víctima. Ministra, buenos días. Consultarle, ligando un poco la gobierno en un tema que es bien sensible y que es la revelación respecto de una nueva agresión que habría intentado cometer Manuel Monsalve en contra de la denunciante. Esa información fue publicada por el diario La Tercera y habla respecto de que al día siguiente, el 23 de septiembre, cuando ella despierta y en un estado de confusión, le dice a él que se sentía mal, aparentemente, y en ese contexto ella relata que él le habría dado 2 pastillas para que ella las ingiriera y posteriormente, luego de que ella se toma las pastillas, se habría quedado dormida y nuevamente a eso del mediodía habría intentado nuevamente otro ataque sexual. Es esa la revelación por la que se le pregunta a la ministra vocera de Gobierno, un hecho gravísimo que publica el diario La Tercera, pero que viene a aumentar la cantidad de hechos que se han relatado en este caso. Pero un lunes en la mañana en que el subsecretario Monsalve debería haber estado entregando el balance policial de ese fin de semana largo. Recuerden ustedes que estaba así agendado con la prensa y finalmente él no llegó a esa actividad. Bueno, luego semanas después subimos efectivamente lo que había ocurrido en ese momento. Vamos precisamente al sur del país, vamos a la comuna de Los Álamos, porque está la expectativa sobre el paradero de Manuel Monsalve y sobre la posibilidad de que asista a cumplir con su deber y a votar en la mesa de votación en que está efectivamente inscrito. Alejandra González ha estado siguiendo lo que ocurre en esa comuna y también, por cierto, esperando en el local de votación lo que puede pasar allí. Alejandra, volvemos contigo.
Así es, justamente en la mesa 7 estábamos conversando con algunas de las personas fuera de cámara, de los votantes que ya están llegando, y muchos de ellos no sabían que Manuel Monsalve le corresponde votar acá, y también están sorprendidos. Algunos creen que no va a venir justamente también por los antecedentes que recién estaban mencionando, esta nueva denuncia que publica el diario La Tercera y que se suma también a los hechos antes ya denunciados ante la justicia, como era el delito de violación. No podemos entrevistar a las personas dentro del colegio, que es una de las restricciones que nos puso la jefa de local también. Justamente no podemos hacer entrevistas dentro del establecimiento. Las entrevistas tenemos que hacerlas afuera, pero lo que nos comentaban acá justamente las personas que llegaron a votar es eso. Creen que Manuel Monsalve no vendría a votar justamente por estas graves acusaciones, donde se suma también esta nueva que se dio a conocer el día de hoy. Pero al mismo tiempo algunas personas nos dicen de que él es muy querido acá también en la región, en el sector, en la comuna. Por lo mismo, queda todo como estábamos en el despacho anterior. Hay una completa incertidumbre porque finalmente cualquier cosa puede pasar. Manuel Monsalve ha dicho públicamente que él es inocente de los delitos que se le están imputando, y al mismo tiempo acá podría sentirse más bien refugiado con las personas que votaron por tantos años con él, por él como parlamentario en la región, y también como concejal, que también lo fue acá en Los Álamos. Justamente eso te quería preguntar, Ale, porque a ver, estas son localidades muy pequeñas donde todo el mundo se conoce con todo el mundo. Muchas veces ocurre que inevitablemente uno siempre tiene alguna especie de relación con algún vecino porque lo conoces desde la infancia o se conocen ahí entre todos, pero ¿qué te dice ahí la gente respecto a la situación que está viviendo ahora el ex subsecretario? ¿Hay condena a todo lo que se ha sabido? ¿Hay gente que ha decidido apoyarlo a pesar de todo? ¿Qué has notado ahí entre los vecinos de Los Álamos? Mira, nosotros no solamente hemos estado acá en Los Álamos, también estuvimos en Lota, que era una de las circunscripciones que él representaba, estuvimos también en Coronel, de donde él es oriundo, y su familia también, y las personas están un poco divididos. Hay quienes también se ponen de parte de la denunciante, de la víctima, pero también avalan mucho la gestión que él ha hecho políticamente. Entonces, ahí hay una imagen que ellos tienen de Manuel Monsalve como parlamentario, como subsecretario, que es más bien positiva, por lo que les cuesta creer los hechos que se han denunciado en su contra. Y algo que me gustaría agregar también, no tenemos la certeza de este dato, pero una persona hace un rato atrás se acercó a nosotros, nos dijo que su familia era cercana a Manuel Monsalve, eran cercanos en términos políticos a Manuel Monsalve, y que esta persona tendría información de que él vendría a votar mañana. No tiene la certeza, pero según la información que ella maneja, él vendría mañana a votar. Le preguntamos también si es que sabía en qué lugar se encuentra, si está acá en la región del Biobío, pero ahí dijo que no nos podía dar esa información. Entonces, la verdad no sabemos. También estuvimos ayer en la casa de la expareja de Manuel Monsalve y no encontramos tampoco que estuviera en ese lugar. Bien, Ale, ya en un ratito volvemos contigo. El misterio de dónde está el ex subsecretario Manuel Monsalve. Se cree que podría ir a votar, aunque por lo que nos decías, ahí varios vecinos creen que finalmente no lo hará y tendrá que pagar la multa. Vamos a volver con Mane Estrada al Estadio Nacional porque está allí la ministra de la Mujer. Mane, cuéntanos qué está pasando. Que le hemos hecho. Sí, estamos acá en el Estadio Nacional con la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer, donde no podemos dejar de preguntarle, ¿cierto?, por lo que estaban comentando ustedes hace algunos instantes, esta nueva denuncia que se conoce en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ministra, sabe que si ella así lo requiere, va a contar con nuestra atención reparatoria en un centro de atención especializado como los que hemos ido abriendo en ya 12 regiones del país. Ministra, quisiéramos preguntarle por esta denuncia que se dio a conocer por La Tercera, una nueva denuncia en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. No sé si ustedes tenían ya conocimiento de esto, ¿qué es lo que se puede decir al respecto? Como vuelvo a recordar, los expedientes de las investigaciones en delitos sexuales son reservados, solo tienen acceso a ellos el Ministerio Público como persecutor penal del país, la representante de la víctima, que en este caso el especialista María Elena Santibáñez, que es una abogada particular, y también la víctima, los intervinientes. Nosotras como ministerio, como no tenemos el patrocinio, lo ofrecimos, pero la víctima prefirió tener la representación de María Elena Santibáñez, lo cual a mi juicio, digamos, no puedo dejar de decir que es una de las mejores especialistas del país.
Entonces, no tenemos acceso a la carpeta, por lo tanto yo no puedo comentar detalles al respecto, ni tengo acceso a los antecedentes. ¿Qué le parece esta segunda denuncia? Lo que sí puedo señalar es que es gravísimo y que por lo tanto va a ser algo que se va a considerar seguramente en el juicio, tanto como una agravante como en la sumatoria de delitos que tendrá que ponderar el tribunal. Mientras en este caso se hablaba de que en este caso habría ocurrido durante la mañana, se hablaba de una reunión a la que tenía que asistir, en ese caso el ministro que estaba subrogando. ¿Cómo toma usted esa situación respecto a esta segunda agresión en la mañana que aparece en la detalle que se Bueno, ahí yo quiero primero referirme. El año 2023 tuvimos más de 4.000 denuncias de delitos sexuales por parte de mayores de edad. Más de un 70% terminaron sin salidas judiciales, es decir, sin una condena. Y por lo tanto es que quiero recordar, a propósito de que aquí no estamos hablando solo entre políticos de política, sino que hay miles de personas mirando, muchas de ellas han sufrido delitos sexuales, y quiero recordarles que tienen derecho en el servicio de salud desde noviembre del 2022 a las garantías explícitas de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo asma, ¿cierto? El GES, como le dicen, se me proporciona una canasta de medicamentos. Para las agresiones sexuales agudas, desde noviembre del 2022 tenemos una primera atención que no solo es constatación de lesiones, toma de muestras si fuera necesario, entrega de la pastilla del día después si la víctima así lo requiere y lo acepta, sino también una canasta de primeros auxilios psicológicos que luego llevan a la derivación, en caso de mujeres de mayores de edad, a nuestro servicio. Ahora, respecto a esto, y tal como lo he señalado, evidentemente mi analogía no fue la mejor el otro día, pero como he señalado, es más grave que sea el acusado quien ocupaba el cargo de subsecretario del Interior. ¿Por qué es más grave? Porque no solamente el presidente le había entregado la confianza de la seguridad en el país, y la seguridad también es la seguridad intramuros, también es la indemnidad sexual, sino que además ese fin de semana nos encontrábamos en una contingencia especial que era unas fiestas patrias extendidas y por lo tanto había mucho que hacer. Ministra,